Bienvenidos a todos y todas a este tercer webinar de WebClass 2025. En esta ocasión, en el cierre del primer semestre, nos enfocaremos en la gestión pedagógica que estamos realizando de cara a la categorización de desempeño 2026. Esto para ver que cada establecimiento analice lo que ya realizó durante el primer semestre y gestione planes de trabajo para el segundo. Para ello, vamos a visualizar los antecedentes que tenemos respecto a por qué existe esta necesidad, ¿cierto?, de trabajo. Primero, recordar que la ley CEP, que parte del 2008, inyecta una cantidad de recursos importantes a la educación. Estos buscan brindar igualdad de oportunidades, la excelencia educativa y también exigir a los sostenedores, a través del régimen de accountability, cómo dan cuenta de que estos resultados, ¿cierto?, están llegando a los estudiantes más vulnerables. Fíjense que el presupuesto nacional 2025 aporta la gran mayoría de sus fondos a educación. Por lo tanto, falta de dinero no debe ser una de las temáticas en cuanto a cómo mejoramos los resultados. Si vamos un poquito más atrás, vemos que desde que inició la inyección de recursos CEP, el impacto en los resultados no ha sido el esperado. ¿Ya? Fíjense que la cantidad es abismante. Estamos hablando de un acumulado de 10.4 billones de pesos. Y los resultados, salvo los últimos años, no han sido significativamente buenos o no han ido aumentando significativamente. Fíjense en lo siguiente, parte de las acciones que, o, ¿cómo decirlo mejor? Parte de lo que dicen los especialistas, de por qué estos resultados no están o no han sido como se espera, es la emergencia, obviamente, de nuevos componentes normativos, como la ley de inclusión, la subejecución de la SEP debido a la falta de flexibilidad, exceso de burocracia para utilizar los recursos y también la falta de innovación y capacitación. Ahí es donde nosotros como WebClass queremos hacer un gran aporte a los establecimientos. Respecto a la rendición de cuentas, o sea, la ley SAC, y el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, ¿qué podemos decir o qué podemos recordar? En este sentido, los establecimientos todos los años, más allá de lo que pasó en la pandemia, son categorizados de acuerdo a sus resultados que se miden a través del CIMSE. Estas categorías van de alto, medio, medio bajo e insuficiente. ¿Cómo se mide o cómo se llega a los resultados de esta categoría? Prácticamente midiendo los indicadores de desarrollo personal y social, o mejor dicho, los indicadores de la educación, donde el más importante son los estándares de aprendizaje. ¿Y qué son los estándares de aprendizaje? Bueno, es un cálculo, ¿cierto? Es una categorización que se realiza a los estudiantes cuando rinden las evaluaciones CIMSE y que los agrupa en niveles de adecuado, elemental o insuficiente respecto a su aprendizaje. ¿Cómo se distribuyen estos indicadores de la calidad? Bien decía recién, los estándares son lo más importante porque aportan un 67% del puntaje total de la categoría de desempeño. El otro 33% se distribuye en el resto de los indicadores, que para un establecimiento que los contiene todos, prácticamente cada uno de ellos aporta un 3,3%. En algunos casos, como por ejemplo aquellos colegios que no tienen titulación técnico profesional o aquellos que no tienen equidad de género, puesto que son colegios o solo de mujeres o solo de hombres, se redistribuye este porcentaje solo en el resto de los indicadores, no en el estándar de aprendizaje. Por lo tanto, podría ser que si son 9 indicadores, cada uno de estos pese un 3,67%, y si fuesen 8 indicadores, cada uno pesaría más o menos un poco más de un 4%. Los estándares de aprendizaje a nivel nacional no han variado mucho. Fíjense en la siguiente gráfica que nos muestra cómo en este caso, cuarto básico, matemática, la distribución que está aquí mostrando desde el 2025 su evolución, prácticamente muestra que al 2024 los estándares de aprendizaje no han sufrido mayor modificación. Si hilamos fino, podemos ver que efectivamente el último año tiene un poquito mejor resultados, pero fíjense lo preocupante. En matemática, cuarto básico,
prácticamente uno o más de 1 de cada 3 estudiantes no está aprendiendo. Si vemos lo mismo en segundo medio, la preocupación es aún más. Más del 50% de nuestros estudiantes logró nivel insuficiente en la medición 2024. Pasando a la otra asignatura, vemos que en lectura, que tiene que ver con lenguaje, 1 de cada 4 estudiantes en cuarto básico no tiene los aprendizajes necesarios o los aprendizajes mínimos. Fíjese también que el mínimo debe ser el adecuado, que en este caso es 47,5%. El nivel elemental es un poco menos que eso. Y en segundo medio, fíjense que también casi el 50% de los estudiantes que rindieron el CIMSE en esa asignatura y en ese nivel no logran resultados esperados. O mejor dicho, finalmente logran un resultado insuficiente para los establecimientos. Esa es una de las grandes preocupaciones que hubo y que se comentó cuando se publicaron los resultados. La gran baja o la gran brecha que hay entre los resultados de cuarto básico que lograron un aumento y los de segundo medio. Pero recordemos también cómo se cataloga a los estudiantes en adecuado, elemental o insuficiente. En ese escenario, los parámetros o los intervalos para ellos son distintos tanto en nivel como en asignatura. Fíjense cómo en cuarto básico, a modo de ejemplo, en lectura, un estudiante va a ser catalogado insuficiente si logra en su puntaje CIMSE menos de 241 puntos. Va a ser catalogado en un nivel elemental si su puntaje CIMSE está entre 241 puntos a 283. Y finalmente será considerado en un estándar adecuado si logra de 284 puntos en adelante. Fíjense la diferencia que puede existir entre la asignatura y los otros niveles, tomando en cuenta que este año 2025 los niveles a evaluar son cuarto básico, octavo básico y segundo medio. Una de las grandes diferencias, o que se puede notar, mejor dicho, es en matemática segundo medio, porque para que un niño, o un joven en este caso, adquiera una categoría en nivel adecuado, tiene que tener sobre 318 puntos, o sea, de 319 en adelante. ¿Cómo podemos abordar esto? Para ello es importante que los establecimientos hagan un análisis de los estándares de aprendizaje enfocado en metas que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. En WebClass parte de nuestro asesoramiento justamente va asociado a ese punto, cómo podemos aportar a crear estrategias efectivas de acuerdo a la realidad de los establecimientos. Y mirando eso, una de las primeras cosas que creo yo que el establecimiento puede hacer es mirarse a sí mismo. ¿Cómo estuvo nuestros resultados en años anteriores? En este caso, los resultados públicos nos indican que ciertos establecimientos, por ejemplo, uno que estoy mostrando acá, ha tenido desde el 2016 al 2019 ciertas categorías de desempeño. En este caso, estoy mostrando uno que en enseñanza básica logró el 2016 un nivel alto, 2017 alto, 2018 medio y 2019 alto. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que las expectativas de este establecimiento, ahora que se va a ver nuevamente la categorización de desempeño, debiese ser mantener esta realidad y no disminuirla. En este caso, el mismo establecimiento en media, como partió de los resultados de 2017, también le ha ido muy bien. Pero, en este caso, ¿cómo diseñamos estrategia? No todos los establecimientos han tenido este tipo de resultados. Para ello, entonces, es bien interesante tener una estrategia adecuada a nuestra realidad. Realidades como esta, realidades donde les ha ido muy bien o donde durante todo este tiempo hay establecimientos que han logrado a lo más nivel medio, establecimientos que no han tenido muy buenos resultados, como teniendo resultados insuficientes mezclados con medio bajo, o en el peor de los casos, establecimientos que ya 4 años consecutivos, del 2016 al 2019, lamentablemente han logrado un nivel insuficiente. Porque la aplicación de la ley estaría diciendo que ese tipo de establecimientos, si no repunta este año, prácticamente pierden el reconocimiento estatal, por consiguiente la subvención. Ahora bien, ¿cuál es la realidad de cada establecimiento? Nosotros estamos haciendo en conjunto con los colegios este tipo de análisis. ¿Cuál es la realidad hoy día? Entendiendo que se podría calcular un estándar de aprendizaje, aunque sea no oficial, para ver justamente
cuál es el piso, cuál es el punto de partida que hoy los establecimientos en el 2025 tienen. Fíjense en lo siguiente, acá tenemos otra realidad de un establecimiento cuyos resultados del 2022 al 2024 son los que aquí se indican. ¿Qué significan todos estos números? La verdad es que significan finalmente una distribución porcentual de sus estudiantes según las categorías de desempeño. A modo de ejemplo, este establecimiento de 2023, el 30,6% de sus estudiantes quedó en nivel adecuado, 29,2% quedó en nivel elemental y 40,3% quedó en nivel insuficiente. Y el cálculo para el estándar de ese año se hace de la siguiente manera, igual que en el resto en todo caso. Se considera el 100% de los alumnos en nivel adecuado, o sea, este 30,6 está completito. Y se le suma solo el 65% de aquellos estudiantes en nivel elemental, puesto que los insuficientes ponderan 0 o dicho de otra manera, no aportan al puntaje total. Este establecimiento en el 2023, asignatura lenguaje cuarto básico, logró 49,6 puntos justamente por esa distribución. Y el resultado de la asignatura propiamente tal como estándar llega a ser un 43,1, donde ese puntaje se construye de la siguiente manera. Se toma en consideración el 50% de la última medición, en este caso el 50% del resultado 2024, de este 36,4. Se agrega el 33% del año anterior, o sea, el 33% de los resultados 2023. Y un 17% del anterior a ese, es decir, el 17% de los resultados obtenidos en el 2022. Y eso, si lo sumamos, nos da el valor 43,1. En matemática, lamentablemente, el escenario no es tan favorable o es peor. Fíjense cómo en su realidad los mismos estudiantes lograron 27,3 puntos en el establecimiento, lo que es el estándar de matemática. Y en promedio, entre los dos, hacen que el establecimiento propiamente tal logre finalmente tener 35,2. ¿Qué es esto? Fíjense que al costado tengo yo los resultados del mismo establecimiento respecto a los estándares de aprendizaje que obtuvieron en el 2019. Y en este caso fueron de 51,4 y la categoría de desempeño que lograron en ese año fue de medio bajo. Conclusiones que se pueden sacar desde este punto de vista es que el establecimiento hoy en día, con esta realidad que según se puede visualizar no es oficial porque esto no ha sido publicado por el Ministerio desde este punto de vista, nos da un punto de partida en que nos alinea de que tenemos que tener como establecimiento un trabajo focalizado en mejorar estos resultados, por lo menos para ir alcanzando los resultados obtenidos en el 2019. La siguiente categorización va a tomar en cuenta los años 2023, 2024 y finalmente los 2025. Eso igual da una cierta expectativa a la mejora, ¿ya? Entendiendo que el 50% del puntaje que se va a utilizar corresponde a los esfuerzos de este año. Por lo tanto, les comunico o les digo esperanzadamente a todos los establecimientos que se puede seguir trabajando para mejorar estos resultados. Fíjense en lo siguiente, estrategias para revisar esto finalmente es analizar cómo estaríamos para el año 2025. En esta simulación, lo que estoy proponiendo en este caso, o inicialmente, es que ¿qué pasaría si el establecimiento logra los mismos resultados en el 2025 que el 2024? Fíjense el puntaje, 31,9, es decir, muy por debajo del estándar del 2019. Obviamente esto no le sirve. Hay que focalizar en cómo mejorar estos resultados. Y para ello hay que finalmente ponerse metas a corto plazo. Corto plazo que en los próximos meses se hagan trabajos necesarios para que en la medición del CIMSE 2025 esta distribución de los estándares cambie positivamente para el colegio. Basado en la realidad, no podemos pretender, por ejemplo, que este establecimiento tenga de la noche a la mañana ahora 0% de estudiantes de nivel insuficiente, puesto que su trayectoria en los últimos años nos está comentando, por ejemplo, lo que es el lenguaje, que está cercano al 50%. En ese sentido, la idea es siempre proponerse metas alcanzables, ¿ya? Fíjense lo siguiente, ¿qué hacemos acá?
una meta que sería interesante es obviamente subir el nivel de estudiantes en la categoría adecuado y disminuir lo más que se pueda en nivel insuficiente. Finalmente, la propuesta que estamos realizando es esa: focalizar en los adecuados, en los insuficientes, puesto que la categoría elemental finalmente es el traspaso, el traslado de un nivel a otro, ¿ya? En este caso vamos a proponer lo siguiente, y fíjense cómo cambian los resultados. Vamos a proponer que se logre el lenguaje un 30% de niños en nivel adecuado y bajar los insuficientes a un 20%. Esto obviamente que debiese dar que en el nivel elemental quede el resto del curso, que sería un 50%. En matemática, hacer un análisis similar, pero un poquito menos agresivo, porque también no han tenido muy buenos resultados en cuanto al nivel adecuado. Por lo tanto, la proyección o la meta sería subir esto 4 veces, es decir, alcanzar un 20% de estudiantes en nivel adecuado. Y bajar los insuficientes un poco menos a la mitad. Fíjense que pasar de 65,4 al 2024 a un 30% al 2025. Y eso en este caso nos deja nuevamente a la mitad del curso en nivel elemental. Esto como una meta, ya como una meta propuesta. Solo logrando esta meta ya estamos subiendo, miren, me voy a volver una diapositiva, de 31,9 si es que mantenemos los resultados a 45,6 puntos si logramos esta meta. Lo que nos deja mucho más cercano a cómo el establecimiento estaba el 2019. Ahora bien, vamos a ver un poquito la ejemplificación de algunos tipos de análisis que podemos hacer como establecimientos, y en el caso de aquellos que cuenten con la herramienta WebClass, también obviamente pedirles a los asesores, a los consultores que se comuniquen con ustedes y de esa manera hacer un análisis personalizado con cada uno o con cada una de sus realidades. Cuando tomamos evaluaciones, tenemos que saber bien cómo está la distribución en los niveles de aprendizaje en este sentido. Por lo tanto, interesante sería hacer evaluaciones tipo Simpson. Para ello, les voy a mostrar una realidad de un establecimiento que, al aplicar uno de nuestros ensayos, vio los resultados de la siguiente manera. Fíjense que solamente dos de sus estudiantes lograron nivel adecuado. El resto, para abajo, logró elemental y por consiguiente insuficiente. Pero me quiero detener aquí un poquito, porque fíjense que en este caso puntual, el primer estudiante que logró nivel adecuado tuvo 21 preguntas correctas. O sea, de ahí para arriba, un estudiante, por cantidad obviamente de preguntas correctas, quedó en nivel adecuado. Y fíjense quiénes son los que vienen. Vienen varios estudiantes que no están lejos de alcanzar las 21 preguntas buenas o un poco más. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que la movilización de estudiantes no es o no debiese ser visualizada de una manera muy complicada, puesto que la cantidad de preguntas para hacer una movilización no son tantas. Importante es tener herramientas que nos ayuden a identificar qué tipo de estudiantes, qué tipo de preguntas son las necesarias trabajar y de esa manera armar propuestas focalizadas según la realidad también de cada estudiante. Y por qué no decirlo o por qué no mostrarlo, cómo hacer la movilización de estudiantes en nivel insuficiente elemental, que teóricamente debiera ser un trabajo un poco más sencillo, entendiendo que un estudiante que logra hoy día una categoría insuficiente tiene un abanico un poco más grande de aprendizaje a los cuales poder llegar de buena manera y lograr finalmente la movilización. En este caso, el mismo ensayo hace el corte en las 12 preguntas. O sea, un estudiante con 12 preguntas o un poco más ya quedó en nivel elemental, un nivel que le va a aportar al colegio en cuanto al puntaje. Y fíjense cómo en esta realidad tenemos 2 estudiantes con 11 puntos, es decir, por una pregunta no quedaron en nivel elemental. Después vienen 2 estudiantes más con 10 preguntas buenas, o sea, a 2 preguntas de nivel elemental. ¿Qué quiero lograr con esto? Comentar que el escenario no es tan complicado como pareciera ser en el día a día. Entonces, la conclusión por ahora es que 1 o 2 preguntas pueden hacer la gran diferencia de unos resultados totalmente más significativos para el establecimiento. Pero ello va a ser obviamente sencillo abordarlo en cuanto tengan herramientas efectivas para el análisis de resultados. Y eso es una de las cosas que nosotros nos comprometemos en WebClass.
Dicho eso, el mismo ejemplo, o el mismo establecimiento, al colocar estos resultados en cuanto a la distribución del estándar de aprendizaje, podemos ya tener una visualización de cuál cerca estamos de lograr la meta propuesta. En este caso, la distribución de este ensayo en lenguaje y en matemática es la siguiente. 2025 como modo de ejemplo o en la simulación lograron el nivel adecuado 26%, nivel elemental 42%, insuficiente 32%. Y en matemática 7% en adecuado, 56% en elemental y 37% en insuficiente. Fíjense que salvo matemática a nivel adecuado, el resto de las metas están siendo prácticamente cumplidas. Y ahí es donde el establecimiento va a visualizar los estudiantes, va a poder visualizar en los informes cuáles son las preguntas con mayor dificultad o que tienen mayores distractores, e incluso cuáles son los objetivos de aprendizaje más descendidos para, nuevamente repetirlo, focalizar. De ese punto de vista, nosotros como WebClass hemos lanzado ya hasta el momento 2 ensayos SIMSE totalmente nuevos. Este año vamos a tener en total 4. Por lo tanto, quiero mostrarles algo que puede ser interesante. Hemos hecho un análisis bien simple, pero significativo al mismo tiempo del resultado a nivel nacional de los ensayos en WebClass. ¿Ya? Más de 2.000, más de 3.000 respuestas, ¿ya? De establecimientos. Y en este caso, comentar brevemente preguntas del SIMSE de lenguaje cuarto básico, donde tienen textos obviamente que analizar y finalmente a través del SIMSE mostrar cómo está la habilidad lectora de los estudiantes. Y hay algunas preguntas que nos llaman la atención, más que nada para que usted también pueda hacer el análisis personalmente en su establecimiento. Fíjense que en la siguiente pregunta, la número 22, asociada a ese texto, solamente el 25% de los estudiantes la contestó de manera correcta. Quiere decir esto que 3 de cada 4 estudiantes no pudieron, en este caso, comprender cómo poder reemplazar la palabra antigua en esta frase de acuerdo al contexto. Dice, el otro curso enseñará a los estudiantes a recrear la antigua manera de vivir que tenían los habitantes de Chile. Y pedían, obviamente, cómo poder reemplazar esa palabra en ese contexto. 1 de cada 4 estudiantes logró contestar de manera correcta a nivel nacional. Pregunta que apunta al objetivo de aprendizaje número 6, ¿ya? Cuyo foco podemos observar que es comprender textos, por ejemplo, no literarios, para ampliar su conocimiento del mundo y formarse opiniones y así, obviamente, lo que diga el texto del objetivo, texto que ustedes obviamente tienen a su disposición. Y apunta al estándar de aprendizaje número 4, es decir, determinar el significado de una palabra para, a partir de claves sugeridas en la lectura. ¿A qué voy con esto? Importante saber que cualquier instrumento que ustedes utilicen con sus estudiantes, es muy importante saber qué objetivo de aprendizaje y qué estándar es el que está asociado. De esa manera van a poder realizar mejores focos. Recuerden con esto que nuestra plataforma permite hacer ese tipo de análisis. En el caso de octavo, también lenguaje por ahora, otro texto tiene que ver con los poetas chilenos o la poesía en sí. Y fíjense la siguiente pregunta del ensayo. Pregunta número 21. 16% de los estudiantes contestaron de manera correcta. Muy poquito, bien bajo el porcentaje de logro, ¿ya? Y en ese sentido, en esta pregunta, el objetivo asociado es el OA9. Quiere decir que en la gran mayoría de los establecimientos hasta el momento, entendiendo que el año todavía no termina, queda todo un segundo semestre, no ha podido tener, en este caso, o asociado a este tipo de preguntas, el OA9 logrado, diría yo, ¿cierto? Si queremos ver lo que se planificó y cómo la cobertura curricular se puede mostrar a través de evaluaciones, puede que estemos lejos todavía de tener un buen porcentaje de logro. Y en este caso se vuelve a repetir en cuanto a número, el estándar de aprendizaje asociado es el estándar número 4, ¿ya? Que involucra el realizar inferencias para establecer de qué tratan textos no literarios. ¿Qué pasa con matemática? Vamos a ver matemática. Cuarto básico. Fíjense el tipo pregunta. ¿Y por qué partimos también inicialmente analizando el lenguaje? Porque obviamente cuando los estudiantes no leen, no comprenden
de buena manera o no tienen buenas habilidades lectoras, perjudican todas las asignaturas. Fíjense en la siguiente pregunta del ensayo número 1 de matemática, que también lo desarrollaron más de 2.000 estudiantes a nivel nacional. Indica que, en este caso, Camila dice, revisa la hora de su reloj y se da cuenta de que en 15 minutos comenzará su entrenamiento y muestra en este reloj analógico. Un estudiante que no tiene comprensión lectora o que no posee habilidades lectoras, obviamente se ve perjudicado en este tipo de preguntas, y aquí quiero hacer un nexo, obviamente, entre las asignaturas. Fíjense cómo solamente el 23% de los estudiantes logró tener correcta esta pregunta, cuyo distractor más grande era que dentro de las alternativas estaba la hora que indicaba el reloj. Eso quiere decir que puede ser asociado que el error en este tipo de preguntas esté no asociado directamente a matemáticas, sino a la vinculación con el área de lenguaje. En segundo medio tenemos otra pregunta, en este caso de probabilidades, ya materia que se evalúa obviamente en el CIMSE, y fíjese también cómo vemos, que solamente el 20% de los estudiantes la contestó de manera correcta. La pregunta aludía a la probabilidad que puede surgir al poder sacar una bola roja de una urna A, también de una urna B, donde en cada una de ellas tiene una probabilidad de ser elegida distinta. Pero la pregunta es la interesante, dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de las bolas sea negra? Y eso obviamente tiene una respuesta que no siempre se les ocurre al estudiante en la cantidad de casos posibles o favorables, ¿cierto? Que es al menos una, el significado de al menos una. ¿Qué quiere decir? Que si sale en la urna A y no en la urna B, es correcto, nos sirve. Al contrario también lo mismo, o sea, si no sale en la urna A la bola roja y sale en la urna B, también satisface la pregunta. Y si en ambas sale la bola roja, también sería considerado dentro del resultado correcto esa probabilidad. Y la suma de ellas nos va a dar la respuesta correcta, que en este caso es 1/2. ¿Qué pregunta es esa? Es la pregunta número 40 del ensayo. Entonces, de ese punto de vista, es muy interesante ver que el objetivo de aprendizaje asociado es el OA14 y el estándar es el número 2 para tenerlo en consideración. ¿Cómo nosotros en WebClass entonces aportamos a mejorar estas realidades? Primero, porque nuestros programas interactivos proponen clases para mejora de los objetivos descendidos. Cuando voy a ver, por ejemplo, el módulo de planificación con las clases de desafío mate, puedo ver efectivamente que cada una de ellas está asociado a objetivos del currículum vigente. Por lo tanto, me permite armar programas específicos y también grupales al grupo curso para ir en la mejora de los resultados. Ustedes podrán tener en su grupo curso estudiantes de distinto nivel de aprendizaje. Estudiantes que están muy bien, están ya en nivel adecuado, y estudiantes que están con muchas dificultades en niveles suficientes. Por lo tanto, hay que también darse cuenta que las estrategias deben ser distintas. Y para ello es interesante ver cómo podemos focalizar de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. El lenguaje pasa algo similar. Nuestros interactivos hacen que cada estudiante pueda ir reforzando de acuerdo a su propio perfil lector. La plataforma le entrega preguntas en cada texto o en cada evaluación formativa de acuerdo a su perfil lector, que puede ir mejorando con los videos asociados de las habilidades lectoras más descendidas, y obviamente con el trabajo y el monitoreo que pueda hacer el docente bajo el análisis que la herramienta le entrega. Entonces, de ahí nosotros planteamos para todos ustedes, sobre todo para los establecimientos que tienen nuestros servicios, que WebClass es una herramienta para la mejora de los aprendizajes. ¿Y cómo poder utilizarla? Bueno, primero recordando que ustedes tienen una sección modular que apunta a la gestión no solamente administrativa, sino también pedagógica. El módulo de planificación y de evaluación le permiten al establecimiento generar propuestas, planes de trabajo y finalmente hacer una revisión de cuán efectivos están siendo en el tiempo. Cuentan en las 5 asignaturas troncales que nosotros llamamos como matemática, lenguaje, ciencias e inglés, evaluaciones
estandarizadas que finalmente buscan evidenciar qué tan aprendidos o qué tan logrados han sido obviamente los objetivos de aprendizaje. Este año 2025 hemos potenciado aún más el acompañamiento especializado en cada uno de nuestros establecimientos. ¿Cómo hemos realizado este procedimiento hasta ahora, este trabajo? A través del Plan Mejora tu CIMSE. Por lo tanto, hay mediciones CIMSE que se están desarrollando. Como les comenté ya, en prácticamente todos los niveles tenemos 2 ensayos totalmente nuevos, más los que existían de años anteriores. Van a venir 2 ensayos nuevos más. Un acompañamiento docente de acuerdo al área, sobre todo los desafíos. Ya cada uno de las áreas de trabajo cuenta con un programa nuevo de asesoramiento. Tenemos jornadas que podemos realizar con los establecimientos de manera presencial o online de análisis de resultados, cosa de poder, como les decía recientemente, apuntar a las necesidades particulares del establecimiento y ver cómo en su realidad se pueden sacar adelante, obviamente, los trabajos. Y finalmente nuestra metodología de trabajo TAP, ¿ya? Que finalmente busca cómo la tecnología a través de la comprensión de la parte y piezas, cómo éste se involucra en el currículum vigente, en el área de conocimiento respectiva y a través de propuestas pedagógicas puede lograr que los docentes hagan un cambio significativo en los aprendizajes de los estudiantes. Esto se desarrolla a través de nuestro PINTEC 9001, que es nuestro programa de integración de tecnologías al currículum, que es justamente el método que estamos desarrollando en todas las áreas, tanto en los programas de los desafíos como en las partes modular de nuestra plataforma Suite. Es decir, que nuestros 4 programas, Desafío Mate, Desafío Lenguaje, CEL y Ciencias, cuentan con un programa especializado que busca asegurar que los establecimientos que cuentan con el servicio, obviamente, les signifique un aumento significativo de los aprendizajes. Características principales de nuestros programas, ya que de ellos se basa la metodología 5E para el trabajo en las clases interactivas a través de estas 5 fases que aseguran un aprendizaje incluso de forma autónoma. En el caso de Desafío Mate, tiene clases interactivas que promueven el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo, obviamente, en el grupo curso. Recordar que hay muchas formas de trabajar las clases interactivas de acuerdo a la realidad de cada establecimiento. Y con las rutas de aprendizaje nos aseguramos que todo estudiante pueda ir avanzando a su propio ritmo. Cada estudiante cuenta con acceso a las clases de su nivel, del anterior y del siguiente, y obviamente el monitoreo que pueda hacer el docente a través de la plataforma, como por ejemplo los informes de aprendizaje, le permitirían ir revisando y adecuando estrategias de aprendizaje efectivas para sus estudiantes. En cuanto al lenguaje, tenemos las lecturas interactivas que fomentan también el aprendizaje autónomo, logrando esto desde el punto de partida que es el perfil lector. ¿Ya? Cuando todos los estudiantes empiezan a utilizar desafío lenguaje, se enfrentan a un diagnóstico que les crea a través de inteligencia artificial un perfil lector que los va a ir acompañando lectura a lectura y cuyos textos siempre tienen evaluaciones formativas que van a ir precisamente a las habilidades lectoras, más descendidas y de esa manera ir mejorando constantemente. Dicho eso, nosotros tenemos este trabajo que no tiene un costo adicional para nuestros establecimientos, ya toda esta asesoría y acompañamiento, por lo tanto, los invito a recordar lo siguiente. Cada uno de nuestros colegios cuenta con un gerente zonal que se va a preocupar de que ustedes tengan efectivamente todos los servicios y que estos estén funcionando correctamente a través de un consultor especialista en cada área. ¿Ya? Nuestros equipos cuentan con docentes especialistas en matemática, en ciencias, en lenguaje y lo que es aprendizaje también socioemocional. Cuentan ustedes con un equipo de capacitación remota directo, ya sea a través del consultor que va generando instancias de trabajo remoto, como ustedes de manera directa a través de la plataforma pueden ir solicitando obviamente ese acompañamiento. Y la comunicación directa día a día con el área de soporte, entre otras cosas. Para ello, les agradezco que hayan estado presentes en esta pequeña intervención que busca obviamente llegar a hacer algo más específico en su establecimiento. Dicho eso, los invitamos obviamente a mantenernos en contacto.
nosotros trabajamos normalmente desde 8 a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes, y estos son nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico por si necesitan que nosotros nos contactemos directamente con ustedes. Nos dejan el RBD, el establecimiento, y obviamente estaremos nosotros con nuestro equipo yendo a su establecimiento a elaborar estas estrategias para el segundo semestre y de esa manera logren mejorar los aprendizajes de sus estudiantes. Desde ya les agradezco como equipo WebClass que trabajen con nosotros. Ha sido un gusto.